Gloria al Señor. En esta noche vamos a leer nuestras Biblias al libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 en esta noche. Y quiero que, hermanos, un mensaje que lo titulé Conociendo a Jesús. A través de este mensaje iremos poco a poco conociendo quién es Jesús, quién era Jesús para los discípulos, quién era Jesús para las personas de esa época, y vamos a darnos cuenta, hermanos, quién es Jesús realmente para nuestras vidas. Y vamos a leer estas Biblias a Mateo capítulo 16, del 13 al 28, dice así, del 13 al 18 en esta noche, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerá contra ella. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te edificamos, te exaltamos, te damos gracias, Señor Dios Padre, en este momento, Señor. Gracias te damos, Señor Dios Padre, por la oportunidad de escuchar tu palabra en este momento, Señor, de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Amén, amén. Y quiero contar un poco la historia. En esa época, hermano, cuando estaba Jesús en su ministerio con sus discípulos, en la región de Filipo, en el lugar que se llama, en la región de Cesarea de Filipo, es donde había muchos templos paganos, donde muchos dioses eran adorados. Y Jesús los llevó lejos de esa multitud, porque él quería ver en ellos, si conocían realmente quién era su maestro. ¿Por qué? Porque ellos eran 12 discípulos, eran elegidos. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios cuando Jesús no estaba, o cuando Jesús muriera en la cruz de Calvario, resucitara y que iba a ascender al cielo. Entonces Jesús quería saber qué conocimiento tenía acerca de él. Lo llevó lejos del templo porque quería saber de qué estaba hecho los discípulos. Quería saber su conocimiento que tenían en sus mentes. Jesús le pregunta en el versículo 1: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué dice la gente acerca de mí? Le pregunta Jesús a los discípulos. ¿Qué dicen las personas acerca de mí? A través de los milagros, a través de muchas cosas que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Qué piensa la gente de mí? Le pregunta a sus discípulos. Ya que la gente estaba acostumbrado a ver milagros, estaba acostumbrando a ver, milagros sobrenaturales, estaba acostumbrado a ver, cómo Dios les hacía, les perdonara sus pecados. Y quería saber, quería saber realmente qué pensaba la gente acerca de él. Jesús quería saber por medio de los discípulos, qué opinión tenía sobre él. En este día podemos hacer la misma pregunta a las personas. Usted le puede preguntar a las personas: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en este momento a las personas? Y las personas, de manera sorpresiva, te van a dar cuenta que tienen diferentes conceptos acerca de Jesús. Unos pensarán que Jesús es aquel que hace milagros. Otros dirán que Jesús es aquel, el profeta, o que fue un buen hombre. O a lo mejor, hace un tiempo atrás tuve la desdicha de topar con una persona y le presenté el evangelio que Jesús predicó en su tiempo, y dijo cosas en contra de Jesús. Por favor, atención, ahorita. Cosas contra Jesús. Yo me quedé sorprendido, pero eso lo usé como ejemplo, porque hoy en día vemos personas que tienen diferentes tipos de conceptos de quién es Jesús para sus vidas. Los discípulos respondió:
Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas, dice la Escritura. En otras palabras, lo que quiero explicar, lo que Dios quiere hablarnos, es que ni los mismos discípulos sabían quién era Jesús. Durante 3 años y medio. Ahora vamos a hacer una exactitud del tiempo. Jesús estaba preparando a los discípulos porque ya Él iba a morir en la cruz del Calvario. Digamos que Él tenía 3 años con los discípulos. Y lo peor de todo es que unos decían Juan el Bautista, otros decían otros profetas. ¿Y sabe qué pasó? Jesús se dio cuenta que ninguno de los discípulos, a pesar del tiempo que estaba con Jesús, sabían quién era el Mesías. Jesús escuchó a través de los discípulos lo que la gente opinaba de Él y lo sorprendió, porque a pesar de los milagros, a pesar de todo lo que Él hacía, hermanos, las personas que estaban en aquella época veían a Jesús como el que hace los milagros, un profeta. Ahora ya cuando Jesús supo lo que antes pensaba de Él, ahora hizo un paso adelante. Ahora quería saber qué opinión tenían los discípulos acerca de su maestro. ¿Por qué? Porque Él los estaba preparando. Porque los discípulos, cuando Jesús muriera y fuera al cielo, ellos iban a predicar el evangelio que hoy estamos viviendo. ¿Y saben qué es el asunto, hermanos? ¿Por qué lo estaba preparando? Porque él quería estar seguro que los discípulos supieran quién era Jesús para sus vidas. Hoy en día, hermanos, un vendedor exitoso de cualquier marca, de cualquier producto, sea Herbalife, sea Unilife, o aquellos productos de, ¿cómo se llama?, que hay que tomarlos sin respirar. La única manera para que sea efectivo su venta es que ellos tienen que saber con certeza ¿qué es lo que están vendiendo? No pueden venir, bueno, es que te vendo ese producto y tal, porque la gente te va a preguntar de qué se trata el producto. Y un mal vendedor es aquel que no sabe lo que está vendiendo. Es como aquel experto en venta de celulares, o venta de electrodomésticos. Usted va al Goyo, usted va al Verdugo, a aquellas empresas donde venden electrodomésticos. El vendedor tiene que saber con exactitud, con claridad, lo que va a ofrecer al cliente. Este Cofemec que tiene esto, tiene esta cualidad. A las 5 de la mañana se enciende automático para beber el café y todo. Tiene que saber producto por producto para que su venta sea efectivo. Es lo que quería Jesús saber en los discípulos. Jesús quería saber que si los discípulos sabían con exactitud quién era Jesús. Para su sorpresa se dio cuenta que ninguno de ellos, a excepción de Pedro, que lo vamos a ver más tarde, no sabían quién era Jesús. Así como la gente pensaba, los discípulos eran igual. Juan el Bautista, un profeta, Elías, Jeremías, una cantidad de nombres, pero ninguno acertó quién era Jesús en realidad. Es lo que hoy se ve en las iglesias. Hoy en las iglesias se ve una cantidad de cristianos que van a la iglesia, alaban al Señor, glorifican al Señor, dan su ofrenda, dan su diezmo, oran, pero no tienen con claridad, no tienen con exactitud quién es Jesús para sus vidas. ¿Están conmigo? Gracias, gloria al Señor. Hasta que en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta respuesta definitivamente le sorprendió a Jesús. Él esperaba de otros, ¿cómo se llama?, discípulos. Pero Pedro le dio la respuesta que Jesús necesitaba escuchar. A alguien que con certeza, con seguridad, sin titubeo, sin trabar lengua, se diera cuenta quién era el maestro que estaba enfrente. Y todo el mundo sabemos que Pedro era un hombre que su lengua era más rápido que su cerebro. ¿Ven? Pero en este momento Dios le dio una gran revelación, una revelación tremenda, y causó
que al Jesús, al escuchar a Pedro esa revelación divina, dijo: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te reveló, o bien, no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los... ¿Están conmigo, hermanos? Sígueme, por favor. En los cielos. Y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oigan muy bien el término, hermanos, sobre la roca. Acuérdense la representación de la arena y la roca que Jesús dijo. Amén. La arena, con el agua, ¿qué pasa? Se disuelve la arena. Pero la roca, sobre la roca, hermanos, es difícil que la roca se mueva o se vaya desvaneciendo. No, hermanos, Jesús, cuando dijo sobre esta roca, se está refiriendo que encontró en él una seguridad de que él sabía quién era Jesús, y sobre él puso la responsabilidad de la iglesia, hermanos. Él no puso esa responsabilidad sobre Juan. No puso la responsabilidad de llevar el evangelio sobre otros discípulos. ¿Por qué? Porque ningún discípulo que estaban ahí en ese momento acertaron que era el Hijo de Dios viviente. Todos digan: es que Juan el Bautista, que Juan Jeremías, que es Elías, que Eliseo. No, entonces Jesús no podía poner sobre sus vidas esta responsabilidad de predicar la palabra, sobre el evangelio. Pero lo puso sobre Pedro, porque él encontró esa respuesta, esa seguridad que tenía él. Amén. Estaban ahí en Filipo, un lugar donde habían centenares de altares paganas, y Jesús le preguntó quién era él. En algún momento en nuestra vida, como cristianos, tenemos que hacer esa misma pregunta: ¿quién es Jesús para nosotros? Tenemos que detenernos, hacer una pausa y pensar y hacernos esa pregunta. A lo mejor pasamos los años en el cristianismo escuchando sermón tras sermón, sea del pastor local, sea un avivamiento, sea una conferencia, sea un rally, estudiando la palabra, en la iglesia, sirviendo algún ministerio. Llevamos años en años de rutina, pero no tenemos una conciencia clara y concreta de quién es Jesús para nosotros. Quizá vamos a la iglesia a levantar manos, parecemos focas alabando al Señor. Decimos gloria al Señor, decimos unos cuantos amén. Vamos al altar en el llamado, nos regresamos a nuestra casa, pero vamos sin saber quién es Jesús. No sabemos quién Jesús es, el Mesías. No sabe quién es Jesús para sus vidas. Ay, pastor, ¿quién dice eso? Ya vamos a ver a qué me refiero yo, hermanos. Los discípulos ahora ya entendían quién era Jesús, después de que Pedro les diera esa revelación maravillosa. Cuando los discípulos decían: no, es que es el Mesías. No, es que ¿cómo se llama? Es Jeremías. Pero apenas Jesús les dijo a ellos que él era el Mesías, el Hijo de Dios viviente, los discípulos: ahora entiendo. Quedaron con claridad. Tenemos que entender quién es Jesús, y esto no pasa por así. A veces pasamos el cristianismo, nuestra vida cristiana, pasamos sirviendo al Señor sin esa revelación. Y todo cristiano, hermano, todo hijo de Dios, tenemos que tener esa revelación en nuestras vidas. Sí, por favor, no. Tenemos como hijos de Dios, como cristianos, como siervos, tener esa revelación. Queramos o no queramos, tenemos que tenerla. Tristemente, hermanos, hay cristianos que pasan su vida cristiana sin esa revelación acerca de quién es Jesús. Pensamos que Jesús es el que hace milagros, el que resucita muertos, limpia a los leprosos. ¿Por qué? Porque lo hemos leído en la palabra de Dios y creemos que Jesús puede hacer eso en nuestras vidas y en las demás personas.
Pero necesitamos esa misma revelación que Dios le mostró a Pedro, de que Jesús es el Hijo de Dios viviente para nuestras vidas. Jesús venía caminando, realizando milagros en su ministerio, pero esta vez dejó ese momento con sus discípulos, que un lado su ministerio, dejó un lado, hermanos, quién era Jesús era el que hacía milagros, y quería saber lo que pensaban sus discípulos acerca de él, porque él quería saber con qué podía contar para cuando él no estaba. Juan 6, 16, 67, 69. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿quieres acaso ir también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Otra vez Pedro le vuelve a recordar a Jesús que él tenía la revelación que los discípulos no tenían. Ya ellos en este momento tienen una revelación de quién era Cristo para sus vidas, de manera clara y concreta, que él tenía palabra de vida eterna y era Jesús. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús. Eso ya eso después, lo que vamos a leer, ya fue después de que Pedro leyera su revelación. Ya que Pedro le reveló quién era Cristo Jesús, Jesús dijo esto en este texto: entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya cuando estaba seguro que podía contar con sus discípulos de quién era él, ya él contó lo que iba a hacer. Hasta ese momento, hermanos, antes que Jesús antes que Pedro diera esa revelación de quién era Cristo, ninguno de los discípulos sabía que Jesús iba a morir. No sabía que Jesús iba a sufrir y que iba a resucitar al tercer día. Cuando ya Pedro le dio la revelación a Jesús, ya Jesús, convencido de que Pedro estaba seguro de quién era Jesús, le mostró los planes a futuro, porque ya confiaba plenamente en Pedro. Obviamente los discípulos también. Ahí Jesús, después de la revelación, les dijo lo que iba a suceder, que la única manera para que cada uno de nosotros pueda entrar al cielo es a través de Cristo Jesús. Jesús le dijo a los discípulos que la única manera para que cada persona pueda ir al cielo es que Él muera y que Él resucite al tercer día. Los discípulos estaban contentos sobre Jesús, ya que a través de Él podía ir al cielo. En ese momento se dieron cuenta que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Hasta ese momento no sabían que Jesús iba a morir y resucitar el tercer día. Pero todo sucedió porque Pedro le dio esa gran revelación. ¿Me captan? Entonces, hermanos, para que me entiendan más en claro, hermanos, y Jesús les dijo a ellos, porque acuérdense, estaban en una tierra, en Cesarea, en la tierra de Filipo, porque ahí adoraban muchos dioses, era un templo, había varios templos paganos, y ningún dios iba a morir por ellos y resucitar al tercer día, solo Cristo Jesús. Entonces, esa noticia, cuando Jesús dijo a ellos que iba a padecer, fue una buena noticia para los discípulos. Fueron los primeros en escuchar de que Jesús iba a morir por ellos y que iba a resucitar al tercer día y que a través de él pueden tener vida eterna. ¡Qué maravillosa revelación, hermanos! Fueron los primeros, hermanos. ¿Sabe por qué es? Porque Pedro tuvo la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero como todo, hermanos, Pedro, como siempre, después de que Dios le diera una gran revelación en su vida, se le acercó a Jesús y se puso a decir, en versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera que esto te acontezca. En otras palabras, hermano, el hecho que Dios te hable, te revele cosas maravillosas,
no quiere decir que el diablo también lo haga. El enemigo, hermanos, también te quiere convencer de que las cosas no son realmente como son. Dios le da una revelación y el diablo vendrá a ti, a nosotros, a desmentir dicha revelación. Pedro le dio una gran revelación, le dio una gran revelación a Pedro acerca de Jesús. Pero ya después de la escritura, después que Jesús le dijo a ellos lo que iba a padecer, el mismo Pedro le fue a decir a Jesús que por favor no fuera a morir en la cruz de Calvario. El enemigo, al ver que Dios le mostró una gran revelación a Pedro, quiso buscar la manera de desmentir dicha revelación en Pedro. Hace un tiempo atrás, mis hermanos, iba a hacer un bautismo, hermanos, y yo expliqué un estudio de Biblia sobre el bautismo. Un joven quedó tocado sobre el bautismo y automáticamente se ofreció. Dijo: yo, pastor, yo quiero bautizarme. Yo le mostré una gran revelación. Es un joven menor de edad, hermanos. Yo le mostré una gran revelación sobre la importancia del bautismo para un cristiano, hermanos. De hecho, más adelante voy a aplicar sobre el bautismo, hermanos. El bautismo es muy importante, es una parte vital para el cristianismo. Es la confirmación de su nueva vida en Cristo Jesús, hermano. Este joven se quedó impactado sobre este sermón, hermano. Quería ser público su conversión a Dios, hermano. Pero vino el diablo a través de una persona, empezó a inducirlo a que no lo hiciera. Que es algo que debería pensarlo bien. Lo empezó a tal punto que el mismo día del bautismo no quería bautizarse. Al final de cuentas, él se bautizó. Pero lo que quiero decir con esto, hermano, es que Dios te puede mostrar hoy una revelación acerca de quién es Jesús para su vida. Pero el diablo vendrá a desmentir esa revelación. Y sabe, como cristianos debemos cuidar y pelear que esa revelación no sea desmentida por el enemigo. Acuérdense que en Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Cristo vino para tener ¿qué? Para que tengan vida en abundancia. Esa vida en abundancia son las revelaciones, pero el enemigo viene a destruir esas revelaciones. Cuando vemos la escritura, Dios nos da la revelación. Satanás viene siempre a desmentir con mentiras, con desánimo a nuestras vidas. Y Pedro no se dio cuenta que era usado por el enemigo, pero Jesús sabía sus maquinaciones del enemigo. Dice en el versículo 23 de nuestro texto de Mateo: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, en esta noche necesitamos realmente poner nuestra mirada en las cosas de Dios, ya que estamos en un tiempo que jamás nos hubiéramos imaginado estar. Quizás este evento sea el evento más importante a nivel mundial, en la historia de la humanidad. Así que ninguna persona se va a olvidar lo que estamos viviendo hoy en día. Y es algo que está afectando el mundo entero, que llegó a todo el mundo a reflexionar, a personas que piensan que la vida, y que van a disfrutar la vida, que piensan que su vida es como la de un gato, que tiene 7 vidas para poder disfrutar. Se dieron cuenta que la vida se les puede ir en un santo amén. Pero hay personas que, a pesar de todo eso, no piensan con seriedad acerca de dónde va a pasar después de la muerte. Una vez se le preguntó a un joven acerca de la eternidad, acerca de la muerte, y él respondió que era muy joven para pensar en estas cosas, como si él estuviera tan seguro de llegar anciano de forma segura. La muerte, te voy a decir algo, la muerte no termina con nuestra vida, no, sino que te va a llevar a otro lugar en la eternidad. La muerte simplemente es una puerta a otro lugar. Y ahí, hermanos, existen 2 lugares: el cielo y el infierno. Y si usted quiere vivir sus 7 vidas, entre comillas, y está seguro que no vas a morir joven para seguir viviendo en su pecado, viviendo como se te dé la regalada gana, qué bien por usted. Pero te voy a decir algo que tienes que entender:
que dependiendo de nuestro camino que llevamos, va a determinar a cuál de los dos lugares vamos a estar. No hay un lugar neutro, no hay un purgatorio. Hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y depende cómo tu estilo de vida, va a determinar a dónde va a pasar la eternidad. Jesús el camino de la vida eterna. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie en el Padre si no es por mí. Y también Pedro dijo, Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta es la revelación que necesitamos tener en nuestra vida, no en nuestra mente. Te voy a decir algo: no necesitamos que la revelación quede en nuestra mente, porque la mente simplemente es teoría, simplemente es memorizar textos bíblicos, sino que tiene que, es memorizar algunos textos bíblicos y nos hace vivir una vida religiosa, sino que esa revelación sea del corazón, porque a través del Espíritu Santo producto una relación diaria con Dios. ¿Me explico? La revelación tiene que ser directamente al corazón, a través del Espíritu Santo, como resultado de una relación diaria con Dios, hermano. Una de las funciones del Espíritu Santo, vimos en una prédica, es que nos lleve a la verdad, nos lleve a Dios. Entonces, pidámosle a Dios que nos releve quién es Jesús en el corazón, no en la mente, porque la mente es teoría. Nos hace vivir una vida religiosa aburrida. Pero cuando se releve en el corazón, hermanos, nuestro curso de vida va a cambiar. Porque ahora sabemos con claridad quién es Cristo Jesús para nosotros. Recordemos algo simple y claro: nadie va al cielo por buenas obras, sino por la gracia de Dios. Pero para poder seguir a Jesús, para conocer realmente quién es Cristo Jesús, tenemos que tomar ciertas acciones, en lo cual Cristo nos dejó muy claro en Mateo 6:24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Más claro no pudo Cristo Jesús en esta escritura. Jesús, en otras palabras, nos está diciendo que si queremos conocerlo a Él como tiene que ser, hay que tomar ciertas acciones, hermanos. Debemos entender algo en claro, hermano. Jesús no es solamente el de los milagros, no es solo el maestro, no es solo un profeta, sino Jesús es el Hijo de Dios, el que tiene la palabra de vida eterna. Es aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, para poder entrar al cielo y estar al lado de nuestro Padre Celestial. Ese es el Jesús que nosotros debemos entender y conocer. Muchas veces en la vida del cristianismo, si queremos seguir a Jesús, debemos renunciar cosas, hermano. Sueños, una vida de lujo, una vida de comodidad. A lo mejor estás viviendo en este audio, estás viendo este video o este audio, hermanos, y a lo mejor estás pensando que como pastor estoy exagerando, que a lo mejor estás pensando que Dios no quiere que usted disfrute la vida como tiene que ser. No, al contrario. Jesús no te quiere quitar cosas, te quiere dar más cosas, hermano. Cosas que jamás te imaginarías que ibas a realizar, hermanos. Hace un año, hermanos, yo fui a México junto con mi esposa. Fue una experiencia única. Yo nunca en mi vida me había subido en un avión. Es más, ni por la mente que me imaginaba estar en un avión. Pero en un santo amén, hermano, la vida cambió mi curso. Y nada más fue una bendición, una puerta abierta. Vamos para México. Me subí al avión, hermanos, y ¿cómo se llama? Cuando el avión empezó a levantarse y cuando aterrizó fue una experiencia única. Y para variar, hermanos, para exagerar, hermanos, cuando fui a México, cuando llegué al aeropuerto, quiero ser como el Papa. Quería besar el piso, la tierra. Pero para no causar discordia ni molestia, nada más me agaché y puse la mano sobre el piso. ¿Por qué? Porque nunca imaginé, hermanos, lo que Dios me iba a llevar a hacer, hermanos. Jesús
no te quiere quitar cosas, te quiere dar más cosas en las cuales tú nunca se va a imaginar que vas a hacer en el futuro, hermanos. En esta escritura que vimos, Jesús no nos está quitando, Él nos quiere dar, pero en la vida vamos a pasar por situaciones difíciles por nuestras decisiones para Cristo. Recordamos que Jesús nos dejó muy claro que en el mundo vamos a sufrir aflicciones, pero Él nos dio la garantía que Él venció al mundo, al pecado. Ahora, para que quede en claro, cuando se refiere al sufrimiento, no se está refiriendo a que el cristiano debe tomar un papel de mártir. Hay cristianos que toman un rol equivocado acerca del cristianismo. Mi papá, cuando estaba en vida, cuando estaba con su enfermedad, cuando cuidaba una cierta enfermedad, no quería ir al médico porque decía, es que estos dolores de huesos, ese dolor que tengo, Dios me la mandó a mí para que yo sienta lo que sufrió Cristo en la cruz del Calvario, y así que yo acepto esta cruz. Y yo, wow. Pero ese es el pensamiento que mi papá tenía. Mi papá pensó que él era un mártir. Y hay cristianos hoy en día, hermanos, que piensan que su rol como cristiano tiene que ser como un mártir, que todo el tiempo que está en sufrimiento, y buscan el sufrimiento para saber que está en la voluntad de Dios, y no es así. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama ignorancia acerca de quién es Jesús en verdad. Y es una realidad que el mundo no ha entendido acerca de quién es Jesús. Hasta el día que tenga un encuentro con Él, que cuando Jesús entra en nuestro corazón, Él no solo perdona nuestros pecados, no solamente nos limpia, sino que nos damos cuenta quién es Él en verdad. Todas aquellas teorías falsas que nuestros padres enseñaron, la religión nos ha enseñado quién es Cristo Jesús. En el momento que aceptamos a Él como su Señor y Salvador, todo eso se rompe. Nos damos cuenta de lo valioso, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Con solo el hecho que el que dio su vida por nosotros, por amor, dio su vida para salvarnos. Es el Jesús que debemos de conocer, y cuando nos viene esa revelación, nuestros ojos son abiertos. La religión, el mundo, nos ciega acerca de quién es Jesús para nuestras vidas. Vive en Hechos 9, 17, 30, se lo dejo de tarea. Pablo de Tarso, hermanos, en ese momento, Ananías entró a la casa, oró por él. Dice la escritura que escamas cayeron sobre sus ojos, hermanos, estaba ciego. Pablo, hermanos, conocía a Jesús, pero su conocimiento de Jesús era erróneo. Ese conocimiento de Jesús era que era un falso profeta, de una secta peligrosa. Y intentó acabar todo lo que tenía que ver con Jesús. Tenía un concepto erróneo de quién era Jesús, hasta que Jesús lo botó del caballo, lo dejó ciego, y luego fue sanado por los ojos. En el momento que él, pudo ver, no solamente pudo ver físicamente, sino que espiritualmente pudo ver quién realmente es Jesús para su vida. Y de ahí empezó a predicar el evangelio de Jesús, hermano. El mismo Pablo tenía un concepto erróneo, hermanos. Muchos de nosotros, cuando éramos cristianos, no conocíamos a Jesús. Las religiones que existen en el mundo nos dan una imagen falsa de Cristo. Y aún en el cristianismo hay falsos conceptos acerca de Jesús. El famoso José Luis Miranda, Jesucristo hombre. No sé, hace muchos años, lo último que nos dimos cuenta de él, hermano, tenía un tatuaje de 6666. Pero él decía que era Jesucristo hombre. Y lo peor de todo, hermano, que tenía seguidores, que son más locos todavía. No conocí, eso me da el entendimiento de que esas personas eran completamente ignorantes acerca de quién era Jesús. Y muchas personas hoy en día, hermanos, tienen un concepto erróneo de quién es Jesucristo, hermanos. El que hace los milagros, el que da dinero, el que cuando tengo un problema, voy y lo busco y cuando hay solución.
lo dejo a un lado. Es el Jesús que el cristiano hoy conocen. Estoy enfermo, oren por mí. Tengo problemas financieros, voy y lo busco. Y si no, busco, ¿cómo se llama? Le compro tiempos. Es el Jesús que el cristiano hoy en día conocen. Pero que necesitamos conocer es aquel que da vida eterna. Aquel que es el Hijo del Dios viviente. Y a través de Él tenemos vida eterna. ¿Están conmigo? Lo triste de esto es que muchos discípulos se fueron. El mismo joven rico también se fue. Podemos tener todo el dinero del mundo, hermanos. Para poder seguir a Jesús como tiene que ser, hay que dejar todo a un lado. Y es algo que la mayoría de cristianos no han hecho. Ve estos tiempos, hermanos. Hoy sabemos que hay un virus que está afectando el mundo entero. Y hay cristianos que han dejado a Jesús en el templo. No oran, no leen su Biblia. El miedo ha causado en su corazón a tal punto que su amor a Jesús se enfrió. Y cumpliendo la profecía, y el amor de muchos se enfriará. Podemos tener todo el dinero del mundo, hermano, el conocimiento que quieras, pero sin Jesús no somos nada. Necesitamos a Jesús para que nuestra vida tenga sentido, tenga color. Debemos aprender a Jesús, a ponerlo en nuestras prioridades. Poner a Jesús en primer lugar es lo mejor que nos puede pasar a cada persona. No te imagines las cosas de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Lo que hoy vemos, hermano, que el coronavirus es que el coronavirus no respeta. Por más dinero que usted tenga, el coronavirus no te va a respetar. Vemos a Tom Hanks, un gran actor de Hollywood, se contagió y con todo el dinero. No sabemos si está muerto o no, no me he enterado, pero sí sé que se está contagiado junto con su esposa. Un expresidente de un equipo español murió a causa de esta pandemia. En otras palabras, la posición, el dinero, no te va a salvar de este virus. No te va a salvar de la muerte y menos de ir al infierno. Sino, el que te va a salvar es Cristo. ¿Por qué? Porque es el camino, la verdad y la vida. Y también tiene palabras de vida eterna. Así que este tiempo debemos acercarnos a Dios, ya que nuestra vida es muy corta. Y debemos ya de pensar con seriedad a dónde vamos a pasar nuestra eternidad. No puedo garantizar como pastor, hermano, no soy un profeta. Y si lo fuera, hermanos, tendría que tener mucho cuidado lo que voy a decir al pueblo, porque los puedo confundir o los puedo, a desviarlos. Así como profeta, si lo fuera, tendría mucho cuidado. Lo único que puedo decir, hermanos, en esta noche, es que no puedo garantizar que las cosas vayan a mejorar cuando el virus se normalice. Según las profecías, ese es el principio de dolores. Va en mal a peor. No podemos pasar por alto, no podemos ignorar esta pandemia. Podemos seguir los pasos, los cuidados de higiene como tiene que ser. Pero no es la garantía que el virus no llegue a nuestra vida. No, el virus puede llegar a nuestra vida en cualquier momento. Así que el único milagro que Jesús puede hacer en nuestras vidas es salvar nuestras almas de la condenación eterna. El único milagro que Jesús puede hacer en tu vida no es cuidarte de la pandemia, sino salvar tu alma de ir al infierno. Así que y llevarte al cielo para vivir con Él eternamente. La pregunta de esta noche es, ¿conoces realmente a Jesús? En esta noche, cada uno con su rostro inclinado, cada ojo cerrado respecto a Dios. Tú tengas este video, hermanos. Oíste este audio. Si conoces a Jesús, hermano, si no conoces a Jesús, hermano, y quieres hacerlo en este momento, estás con miedo por el asunto de la pandemia. Acuérdate, no sabemos si hoy ya te contagiaste, hasta menos de 2 semanas te vas a dar cuenta. Y cuando te das cuenta ya estás entubado en el hospital. La pandemia está arrasando con el mundo entero. Aún no han encontrado cura. No te voy a garantizar que Jesús, te sane, te proteja de esta pandemia. Lo que sí te puedo garantizar es que Jesús te puede salvar tu alma de ir al infierno.
si tan solo acepta de Él como su Señor y Salvador. Así que en esta noche, si quieres reconocer a Jesús, quieres realmente conocer quién es Jesús, en esta noche entonces quiero que digas conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento oro, vengo delante de ti reconociendo que soy pecador y que el pecado me ha alejado de ti. En este momento, Padre, te pido, Señor, que entre en mi vida, entre en mi corazón y te recibo, Jesús, como Señor y Salvador. Perdona mis pecados y escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Hermanos, en esta noche Jesús te ama y Jesús quiere realmente que tú lo conozcas como tiene que ser, así como Pedro conocía a Jesús a la perfección. Esta noche vamos a despedirnos en oración, vamos a, a cerrar en oración. Recordarles, hermanos, que el viernes, bueno, el sábado del concierto, lo vamos a